Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Hoy vamos a continuar con la segunda parte que estuvimos hablando. ¿Por qué vamos muchas veces al desierto? ¿Por qué entramos a veces en desierto? Y hemos hablado que una de ellas es a veces por nuestras malas decisiones, porque no obedecemos a la palabra de Dios, sino a nuestros pensamientos o sentimientos o a nuestro corazón. Nosotros debemos de pedir al Señor en oración, en santidad, para que el Espíritu Santo nos guíe. Y otras, el Señor nos lleva al desierto, pues así como llevó al pueblo de Israel. Y hablamos de Moisés, que cuando él entró al desierto, él era un hombre pesimista, o sea que era negativo, no miraba las bendiciones. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, aún cosas malas que pasan, tiene un propósito en las manos de Dios. No debemos decir, ¿por qué estoy pasando esto? Sino, ¿cuál es tu propósito, Señor? Estaba lleno de dudas, la falta de fe. Muchas veces no sabemos por qué pasamos situaciones difíciles cuando Jesucristo prometió estar con nosotros en los momentos difíciles. No quiere decir que el recibir a Cristo nos va a ir color de rosa. Recordemos que vivimos en un mundo lleno de pecados, que está en corrupción, que aún la muerte, que aún Satanás todavía tienen autoridad sobre esta tierra, que pronto vendrá Jesucristo con su vara de hierro gobernar juntamente con nosotros la iglesia para poder el milenio entrar a esa paz. Y después del milenio, juzgar a Dios, a Satanás y también a la muerte, que es el último enemigo a vencer. Pero también vemos que él rechazaba hacer la voluntad de Dios. Muchas veces por estar en la comodidad de nuestro lugar de confort, rechazamos hacer la voluntad del Señor. O simplemente por la timidez o porque tenemos miedo, porque creemos que no somos capaces. Pero aquí hemos aprendido que no se trata de capacidad o de cuánto sepamos, sino cuando Dios nos envía, debemos de obedecer a su voz. Vimos que era tímido, que tenía falta de fe y que la voluntad de Dios no la hacía y tenía cobardía. Y aprendimos también que lo que encabeza en Apocalipsis es: los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago de fuego. Y que aprendimos también que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que no podemos tener temor por las situaciones que podamos estar viviendo. Recordemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. No podemos quitar ni poner nada al día. Debemos de vivir cada día esperando la voluntad de Dios en nuestra vida y con esa fe, creyendo que aunque se esté cayendo y aunque el sol deje de brillar y aunque esté pasando lo que esté pasando, que la economía del mundo, de Estados Unidos, de Europa se esté cayendo, nosotros pertenecemos al reino de Dios y dependemos solamente de Él. Si es su voluntad que nosotros sigamos en esta tierra, vamos a estar en esta tierra. Recordemos que no va a pasar nada que nosotros no podamos llevar. Cualquier situación que venga a nuestra vida, el Señor conoce nuestra capacidad, conoce el grosor de cada barro que nosotros somos, y dependiendo de eso, Él va a permitir que podamos llevar esa situación, porque dice su palabra de Dios que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, toda nuestra tristeza, porque Él es nuestra paz, el que nos hace descansar. Pero hoy vamos a aprender de Moisés tiempo después, cuando él ya ha recibido al Señor y ya todo ese pesimismo se volvió en positivismo. Esas dudas se llenaron con la palabra de Dios. Ese rechazo a hacer la voluntad de Dios, ahora él ama hacer la voluntad de Dios. Esa timidez que él tenía y decía: yo soy tartajo y no puedo ir, no importa. Aunque yo sea tartajo, no importa, aunque yo sea débil, no importa lo que yo sea, si el Señor va conmigo, yo sé que en el nombre de Jesús lo voy a lograr. Esa falta de fe se llenó de fe
esa cobardía, ahora el valor, porque dice la palabra de Dios, Joel, que diga el débil, fuerte soy. Veamos Hebreos capítulo 11, verso 24. Se volvió ese hombre un hombre de fe. Dice la palabra de Dios, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño y hermoso y no temieron al decreto del rey, perdón. Entonces primero la fe la tuvieron sus padres. Los padres creyeron que Dios iba a hacer algo grande en Moisés. Esa fe en el nombre de Jesús, cuando tú como padre, como madre te levantas en oración, tú estás poniendo en tus hijos esa fe, porque dice que aunque fuera como un grano de mostaza, esta crecerá y será grande y dará su fruto. Porque toda la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y los padres de Moisés tuvieron fe. Y ahora Moisés y los padres de Moisés están en el libro de Hebreos, en los héroes que Dios escogió para conquistar reinos, para levantar naciones y para llevar su palabra a esos pueblos de aquel tiempo. Y que reconocieran al Rey de Reyes como el único grande y poderoso Jehová de los ejércitos. Así que esa falta de fe que él tuvo, ahora Hebreos lo reconoce como un hombre de fe. Y no solo a él, sino que a sus padres, porque aunque había un decreto del rey, del faraón, había un decreto de muerte. Fíjense que ahora hay decretos que los gobiernos dicen, no va a haber comida, no va a haber esto, no va a haber lo otro, pero dice que ellos no confiaron en el decreto del rey, sino confiaron en Jehová de los ejércitos. Usted debe de confiar en la palabra de Dios y llenarse de esa fe, de esa palabra que viene por el oír, y llenar su mente y su conocimiento para que no oiga los decretos que el mundo dice, porque hay un decreto de muerte, pero el Rey de Reyes que vive en su vida le ha dado vida y vida en abundancia. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, pues para Él morimos, porque para nosotros los hijos de Dios el vivir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esto no quiere decir que yo le digo que se descuide y que haga lo que usted quiere, no. Porque Dios quiere que nosotros obedezcamos las leyes siempre y cuando éstas no corrompan ni estén contra la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de guardarnos y obedecer también a los gobiernos, respetarlos, orar por ellos para que Dios en sus corazones toque sus entendimientos y puedan ellos dar decretos de vida, palabra de vida, que haya hombres y mujeres de Dios en los gobiernos. Ahora también se volvió un hombre de oración. Éxodo 19:9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Fíjense que ahí ellos también tenían que lavar sus vestiduras. Hemos estado hablando de lavar nuestras vestiduras, limpiar nuestras vestiduras. ¿Cómo es esto cuando nosotros ministramos nuestra alma, nuestro espíritu y limpiamos esas cosas que muchas veces desconocemos, que están dentro de nosotros, que nos provocan enfermedades, que nos provocan tristeza y no sabemos de dónde viene? Pero aquí Dios también le manda al pueblo que laven sus vestiduras y dice que se santifiquen. Hoy la iglesia se tiene que santificar. Hoy la iglesia tiene que lavar sus vestiduras porque pronto viene el Señor. Y así venga, yo lo he dicho, dentro de 100 o 1.000.000 de años.
usted solo va a vivir lo máximo 120 años los que alcancen esa promesa, pero los que no, vamos a vivir menos y entonces vamos a morir. Y tenemos que ir preparados para que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo, resucitemos primero y podamos escuchar y ser levantados para esa gloriosa venida y estar sentados en la cena del Cordero. Porque ellos bienaventurados son, ¿verdad? Los que van a heredar, los que vamos a heredar. Y es por eso que usted es necesario que, así como Dios le dijo a Moisés que se santificara el pueblo y que lavaran sus vestiduras, ahora la iglesia santifíquese y lave sus vestiduras, limpiando su alma, limpiando su mente, su corazón, su ser. Y así vemos que ahora Moisés era un hombre de oración. Aquel hombre que rechazaba hacer la voluntad de Dios, aquel hombre que no quería hacer la voluntad de Dios, ahora en Éxodo capítulo 19:9, ahora habla con Dios. Es necesario que la iglesia tenga esa relación con el Padre, esa relación con el Hijo, esa guianza del Espíritu Santo, que esté preparada, que esté lista, que no esté oyendo decretos de hombres que no conocen la palabra de Dios. Lo único que usted puede escuchar es que Dios dijo que va a estar con usted hasta el fin del mundo, hasta el fin de sus días, que no lo va a dejar y no le va a desamparar. Es la única voz que usted debe de escuchar, que es la voz de Dios que está escrita a través de esta palabra, que es las Sagradas Escrituras. Fue un hombre que vio a Dios. En Números capítulo 12, verso 8, dice: cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, pues no tuvisteis temor de hablar contra mí, siervo Moisés. Aquí Dios dice: yo miraré a Moisés cara a cara, porque el pueblo había hablado mal de Moisés. Aún su hermana María, que le dio lepra. Aarón no le dio lepra porque era un sacerdote y por eso Dios no permitió que cayera la lepra sobre él. Pero María sí recibió esa lepra hasta que ella se arrepintió y se dio cuenta de su error y pidió perdón. Ella fue limpiada. Pero aquí vemos que Dios dice que no lo va a ver por una figura, sino que lo verá cara a cara. Entonces, aquel hombre que no creía, que tenía dudas, ahora sus ojos ven a Dios. Ahora sus ojos pueden presenciar la grandeza del Rey de Reyes. Aquel hombre que tuvo miedo, en Éxodo capítulo 3, verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ven? Ahora lo mira cara a cara, pero en Éxodo capítulo 3, verso 6, él tuvo temor, mas ahora él lo mira. Antes tuvo miedo porque solo se le presentó en una zarza, pero ahora dice que sus ojos lo van a poder ver. Y vemos aquí la grandeza de Dios poderoso. Veamos Deuteronomios capítulo 31, versos 7 al 8, y dice: un hombre que formó líderes. Aquel hombre que decía: soy Tartajo, mejor envía a otro al que tengas que mandar y no me envíes a mí. Ahora es un hombre que forma hombres llenos de Dios. Ahora es un hombre que dice: vamos en el nombre de Jesús. Ahora es un hombre que el temor se ha ido porque ha visto la gloria de Dios y sabe que ni el mar rojo, y sabe que ni el faraón ni su ejército ha podido contra el Dios poderoso que los sacó con poder y gloria
de la esclavitud de Egipto. Así como Dios te sacó a ti del pecado, así como Dios te ha dado vida, así como Dios ha hecho grandes cosas en ti, tú no puedes ver atrás y tener ese temor de lo que esté pasando en tu vida. No entres en depresión, entrégale tu mente, tu corazón al Señor. Dice la palabra que Moisés, en Deuteronomios 31, 7 al 8, dice, Moisés a Josué, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de este pueblo, a la tierra que juró Jehová y a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Ahora le dice a Josué, tú vas a entrar con el poder glorioso que Dios nos dio para entrar a la tierra prometida. Y en el verso 8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te va a desamparar, no temas ni te intimides. Todo aquello que Moisés había tenido, temor, timidez, ahora él le decía, tú no temas, porque yo conozco a Jehová, Él lo he visto cara a cara, y Jehová Dios estará contigo, Josué. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él nunca se va a olvidar de ti, Él te va a dar la victoria, así como me la dio a mí. Me sacó de Egipto, me sacó del pecado, me sacó de la esclavitud, me sacó de donde yo estaba, y ahora me ha enseñado la tierra prometida. Y yo la he visto, pero tú vas a entrar con ese poder y gloria y vas a vencer a tus enemigos. En el nombre de Jesús, iglesia, usted no tenga temor, porque en el nombre de Jesús Él ya venció al enemigo. Él ya te dio la victoria a ti. Él te va a sostener. Él mantuvo un pueblo de más de 3,000 personas en el desierto y les envió maná durante todo ese tiempo, y cayó la lluvia y salió agua de la roca, y también Él envió codornices de los cielos, y también Él sanó de todas las enfermedades que cayeron aquellos cuando se levanta el asta, y aquellos que vieron a Jesús en el futuro, en el sacrificio. Pero usted, iglesia, que lo ve, que sabe que Él ya dio su vida por usted, no tema ni desmaye, porque Jehová el Señor está con todo el hombre y la mujer que le teme. Es valiente, esforzado y es fiel, se santifica y lava sus vestiduras. Es necesario que la iglesia lave sus vestiduras, porque todos somos pecadores, pero nosotros venimos al arrepentimiento, y Él va lavando y nos va enseñando de dónde nosotros debemos de ser cambiados, restaurados para agradar a nuestro Señor, y que su poder esté sobre su vida y sobre su casa, que la oración no falte, que su intimidad con Dios no desmaye, no mengue. Hable con el Señor. Las llaves para que la bendición venga es su boca, es su voz. Cuando usted adora, cuando usted prepara la mesa para que el Señor también se siente con usted y coman de esa mesa, que la palabra, la presencia de Dios en su vida. Entonces vemos que fue un hombre que formó líderes, y formó a un gran líder que fue Josué, que hizo entrar a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, que es Canaán. Y dice, obedeció la palabra y Dios lo usó para escribir su ley. Aquel hombre que tenía temor, aquel hombre que decía no puedo, aquel hombre que era tartajo, aquel hombre que tenía falta de fe, aquel hombre que tenía miedo, ahora Dios lo usa para escribir su ley, para escribir su palabra y para escribir esas perlas preciosas que usted puede encontrar, que hemos hablado que es honra del rey esconderlas, pero honra para aquellos que la buscan, aquellos príncipes y princesas, real sacerdocio, pueblo adquirido por la sangre preciosa de Israel, de Cristo Jesús. Y dice que el pueblo de Israel, veamos acá que dice, y escribió la ley, y escribió Moisés la ley y la dio a los sacerdotes, hijo de Leví.
que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Dice que aquí escribió él la ley. ¿Quién la escribió? Moisés, dirigido por el Espíritu Santo. Dejó ahí perlas preciosas que hemos estudiado, el tabernáculo, hemos estudiado la vestidura sacerdotal. Todo esto se lo enseñó el Señor a Moisés, porque él tenía también, esta era una figura y una sombra para nosotros, la iglesia, cómo debemos de ser espiritualmente. Esto tenía un simbolismo, y todo esto Dios se lo dio a Moisés. Éxodo capítulo 24 verso 4 dice: Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 columnas de Israel. Y dice que él escribió todo lo que Jehová Dios le dijo que escribiera. Él escribió toda la palabra que Dios le enseñó. Y ahora que son perlas preciosas para nosotros y para nuestros hijos. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escribe tú, dice. A Moisés le dijo: escribe, ve, escribe. ¿Sabes? Dios hizo que Moisés estuviera allí en la casa de los príncipes, en la casa del faraón. Ese hombre fue enseñado, fue docto, para luego Dios usó aquello para escribir las sagradas escrituras, lo que es el Éxodo, Levíticos, Números. Dios le dio esa guianza, esa palabra, para que nosotros hoy pudiéramos entender lo que Dios quiere para la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No con nuestro entendimiento y conocimiento, sino con el Espíritu que nos guía a toda verdad. Dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 3 verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés. Y dice: varón de Dios. Dice que ellos hicieron todo conforme lo que Moisés escribió, varón de Dios. Pero antes hemos leído en Éxodo 24, 4, que dice que él escribió todo lo que Jehová le había mandado que él escribiera. Y más adelante los israelitas seguían haciendo lo que Dios había mandado a través de la escritura que Dios le dictó a Moisés. Entonces todo aquello que Moisés era, ahora lo deja de ser. Por eso es necesario pasar al desierto, porque entonces empezamos a entender en el desierto, cuando no tenemos fe y miramos cómo sigue cayendo el maná y decimos: pero es que ¿de dónde es que vino esta provisión? ¿Cómo Dios hizo esto? Por eso es que Dios pasa a siervos grandes por desiertos grandes, porque va a hacer cosas grandes en la vida de los hombres y mujeres. A veces pasamos momentos tan difíciles que sentimos que no vamos a salir de ahí, pero Dios tiene un propósito mayor, para que tú aprendas a sostenerte no de tus fuerzas, sino de las fuerzas de Jehová de los ejércitos, de la palabra de Dios, que te dependas no del hombre, sino que dependas de Dios, que dependas totalmente y únicamente de tu Señor y tu Salvador. Y otras veces pasamos desiertos porque tomamos malas decisiones, pero aún en ese desierto Dios lo permite para que veamos a lo alto, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Esdras 6, capítulo 6, verso 18 dice: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo que escrito en el libro de Moisés.
Ellos hacen e hicieron lo que conforme Moisés escribió. Y Moisés escribió lo que Jehová Dios le dictó, porque estaba en el corazón y en la mente de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que oír la palabra de Dios para que nuestra mente sea cambiada, para que nuestro switch sea transformado. Está comprobado científicamente que cuando las personas adoran a Dios, dice que hay una parte del cerebro que se enciende, que se conecta. Entonces es necesario que usted adore, porque cuando usted está desconectado de Dios no llega la señal y entonces usted empieza a ver las cosas mal, empieza a ver hasta lo bueno malo. Pero a los que amamos a Dios, aún lo malo tiene bendición. Amén. Tiene bendición, porque aún cuando hay enfermedad, mucha gente en la enfermedad busca a Dios. Cuando hay pobreza y hay tribulación, ahí están buscando a Dios. Y hay personas que solo en el día bueno están buscando a Dios, pero hemos aprendido que en lo bueno y en lo malo debemos de dar gracias a Dios y sentirnos feliz que Dios está con nosotros, porque nos puede faltar todo, pero su presencia nunca. Porque de nada sirve tener oro, comida y plata si su presencia no está con nosotros. De nada serviría ganar todo y perder nuestra alma. De nada sería. Nuestra alma va a vida eterna, nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Después se volvió amador, aquel que dijo, no, pues ¿para qué voy a ir a ese pueblo? Si ese pueblo a mí no me hace caso. Ese pueblo ya fui y no quieren oírme, no creen que yo soy tu enviado. Pero ahora, ¿qué dice? Ahora en cambio se enamora del pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, igual que él empezó, un pueblo con falta de fe, un pueblo que no entiende lo que Dios quiere y aún le tiene miedo a Dios. Pero veamos Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, porque se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano, dice, con tu mano fuerte. Dice la palabra de Dios que ahora Moisés le habla a Dios en oración y le dice, ten misericordia de este pueblo. Acuérdate que tú los sacaste de Egipto. Tenle paciencia a Dios. Es que ellos todavía les falta. Por favor, Dios, ten paciencia, ten misericordia. Ese es el amor de Dios que nos transforma en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros empezamos el proceso, queremos juicio. Decimos, ay Señor, manda rayos sobre aquel que se levantó contra tu sierva. Así somos cuando empezamos. Pero cuando nosotros hemos pasado el desierto, uno entiende lo que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces cuando tú pasas el desierto, dices, Padre, perdona a mis enemigos que se levantaron contra mí porque no sabían lo que hacían. Porque el enemigo los usó. Ten misericordia de ellos. Muchas veces cuando nosotros no hemos pasado ese desierto, queremos justicia. Señor, por favor, juzga a aquel que me dañó, aquella que me lastimó, aquellos que me hirieron, aquellos que se burlaron de mí. Pero si Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónanos, la misericordia. Y eso hizo Moisés acá, porque él ya había pasado el desierto y llegó a entender que la gente se comporta de una manera soberbia y que muchas veces hace daño sin darse cuenta y que el enemigo usa a las personas que más amamos para lastimarnos. Habían burlado de Moisés, habían desobedecido la ley de Dios, habían hecho de Moisés escarnio, pero Moisés le dice, misericordia, Dios, acuérdate que tú los sacaste, acuérdate que tú los pusiste con mano fuerte, con tu mano poderosa, por favor, tenles paciencia. Y ese es el amor de Dios. No pidamos justicia para nuestros enemigos, porque es más grande la misericordia que el juicio.
porque Dios nos amó de tal manera, así como te perdonó a ti, me perdonó a mí, así debemos de perdonar, porque el justo juez de jueces, Él hará lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros pedimos justicia, y eso lo aprendí yo en carne propia, la justicia de Dios empieza por nosotros. Yo pido justicia para el que me hizo daño, pero el Señor primero va a hacer justicia con mis errores y mis pecados. Así que tengamos cuidado. Y para terminar, Éxodo 32 dice, pero ahora es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Hasta dónde llegó el amor de Moisés? Que le dice, bórrame del libro. Claro que Dios le dice, yo no te voy a borrar, porque al que pecare, raeré de mi libro. Y tú, a ti no, dice. Eso, si tú lo lees con lupa y lo estudias, pero acá solo es como un ejemplo, cómo Dios cambió en el desierto el corazón de Moisés. Porque muchas veces, ay, es que lo está pagando, es que está así porque hizo tal cosa. No, ten misericordia y ora por ese que ha caído, por aquel, y sobre todo si es hermano, que ha sido como aquel hombre que resbaló, porque hay un mal dicho que dice que la iglesia es el único ejército que deja a sus soldados tirados, y no debe de ser así, porque el ejército, según tengo entendido, cuando hay un muerto, va y lucha por sacar aún su cuerpo muerto para llevarlo y entregarle a su madre o a su esposa. Así que, iglesia, tal vez tú no puedes ir por aquellos que han muerto en el camino espiritualmente, pero tu oración en lo secreto va a llegar al Padre como un incienso grato y agradable delante de Él. Y Dios va a hacer y mover las cosas que tenga que mover. Y esa coronita es para ti, aquel que en lo silencio hace las cosas. No te olvides del amor y la misericordia de Dios. No te olvides cómo Dios te sacó a ti con poder y fuerza. El que decía a muchos, por ti no vales nada, nadie podrá cambiarte. Tú eres, mira dónde estás, nadie podrá sacarte de ahí. Pero el Dios poderoso con poder y fuerza nos rescató, nos dio vida y vida en abundancia. No te olvides de la misericordia y el amor de Cristo Jesús. Compórtate como un hijo de Dios valiente y esforzado, y el que no tiene amor dice que es como un címbalo que resuena, porque de nada sirve que tengas una bonita voz y que prediques como un gran siervo de Dios si en tu corazón no hay amor para la humanidad, para las almas. Porque Moisés es un ejemplo de lo que fue, de lo que iba a ser Jesucristo. Y Jesucristo amó de tal manera al mundo que se entregó a sí mismo, dando su sangre, su vida y su cuerpo, pagando por nuestros pecados. Y por eso es que acá Moisés en Éxodo 32 dice, ráeme, Señor, perdona su pecado, pero si no lo perdonas, bórrame a mí. Bórrame del libro. Tal era su amor a las almas que estaba dispuesto a ser borrado del libro de la vida. Pero Dios dice no, al que pecara, a ese borraré, a ese quitaré. Por eso es necesario que vengamos al arrepentimiento, que vengamos al cambio, porque de nada sirve ser una apariencia para todos. Si Cristo en la realidad, Él no es el único que nos puede ver y es el único que nos va a juzgar. Ahora es nuestro abogado. Ahora Él pelea por ti. Pero si usted no se arrepiente y cambia su vida pecaminosa, entonces Él será su juez. Y al que pecare, borrará del libro de la vida. Y al que pecare no será escrito en el libro de la vida. Y al que pecare no resucitará cuando Jesucristo venga en aquella venida que viene por su iglesia. Y no tendrá parte en la cena del Señor ni en las bodas del Cordero. Y al que no se arrepintiere, tampoco será parte de la gloriosa venida de Jesucristo, que reinará junto con Él 1000 años y luego por la eternidad. Y la iglesia juntamente con Él juzgarán a aquellos que se levantarán después del milenio.
Y eso es peligroso, porque el que no esté escrito en ese libro será echado al lago de fuego. Y los cobardes encabezan ese título. Los abominables, los homicidas, los hechiceros, los mentirosos. No consulte al horóscopo, no consulte a la luna, no consulte al sol, a las piedras, a los huesos. Consulte al Cristo, a la palabra de Dios, que está sobre toda palabra. No hay otra palabra más grande que esta, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y hay de aquel que, conociendo la verdad, no escucha la voz de Dios, porque Moisés, aunque tuvo miedo, la escuchó, aunque con temblor él fue, muchas veces quizás sin ganas y desmayados, pero ahí estamos. Y entonces Dios nos da nuevas fuerzas. Así que no se intimide, no tema ni desmaye, porque Jehová Dios, que sacó al pueblo de Israel, que lo sacó a usted de Egipto, le va a dar la victoria para entrar a Canaán, que aunque la Canaán de Israel fue contaminada, ahora viene una Canaán nueva, un Israel nuevo, la nueva Jerusalén, donde son calles de oro, mar de cristal, que sus pies benditos estarán caminando por ella y glorificarán al Señor allá en la eternidad y para siempre, y todo su dolor y toda su tristeza y toda enfermedad y todo pasado será quitado y no habrá nunca más recuerdo de él. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Vamos a adorar su nombre, a sellar esta palabra. Vamos a dar la gloria. Aleluya. 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 Dios te bendiga, hermano y hermana. Si hay alguien que quiere hoy entregarle su vida al Señor, te invito que lo hagas. Si hay alguien que se ha separado de Dios, hoy es el día. Porque Dios, cuando un pecador se arrepiente, hace fiesta en los cielos. Cuán grande es su alegría, como cuando el hijo se va y regresa a casa. Hay fiesta en el corazón del padre y de la madre. Yo vengo al lugar. Porque cuando usted viene a Dios y se arrepiente, hay fiesta en